belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará ese amor que siento aquí por ti, Jesús. Viviré y para adorarte viviré. Yo solo quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás ahí. Bendiciones, amados hermanos, queridos amigos, qué alegría es poder estar un día más en su programa Tiempo de Familia, principios que cambian tu vida, de la Iglesia Cristiana, tu enlace familiar, una casa que cree en nuevos comienzos, de la familia del Centro Cristiano Internacional. Allá estamos en la comuna de La Florida. Y bendecimos al Señor por brindarnos esta oportunidad de poder acompañarle durante estos minutitos a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de alguna alabanza, como también a través de alguna oración, agradeciendo al Señor esa gran misericordia que tiene para con nosotros. Y también recordarte que estamos completamente en vivo a través de la 97.1 FM, ¿verdad? Y también a través del Facebook. Tú nos puedes buscar ahí en tu enlace familiar en Facebook y puedes linkear y tomar también el programa que estamos realizando hoy. Puedes también compartirlo para que también otros sean también bendecidos por medio de la palabra y por medio de la enseñanza. También recordarte que desde ya estamos transmitiendo y estamos, ¿verdad?, en vivo, con todos los teléfonos también dispuestos para orar por ti, orar por tu casa, orar por tu familia, orar por tu matrimonio, orar por alguna petición específica que tú puedas tener delante del Señor. Haznosla saber cuando tú llames y le dices: hermanos, fíjese que estoy orando en esta necesidad, o le pido que me ayude a orar por este propósito, para poder acompañarte también en esa medida y en esa función. Bendecimos al Señor porque tuvimos un fin de semana bien lindo, gracias al Señor. Él nos estuvo acompañando el día sábado, tuvimos una confraternidad juvenil muy linda, de muchas bendiciones, estuvimos compartiendo con los jóvenes, gozándonos por medio de la palabra, en los talleres, en las dinámicas, compartiendo con ellos. Fue un tiempo bien lindo por medio de la alabanza, de la adoración, la búsqueda, la palabra, que se da en esta instancia. Así que muy, muy bendecido por ese tema. Y también recordar, ¿verdad? Lo vivió también el fin de semana. Estuvimos ahí con 2 grandes reuniones. Muy lindo el tiempo que estuvimos compartiendo en la mañana, en la tarde también, las enseñanzas que fueron de mucha edificación y bendición para su pueblo. Y ahora vengo de camino al discipulado. Hoy día mi esposa no me pudo acompañar. Teníamos ahí una hijita delicada de salud y están cuidándola, así que un beso grande también para ella. Dios me la bendiga mucho, a mi amada compañera y esposa. Saludo aquí a los hermanos que se están conectando. Bueno, está mi esposita ahí. Giselle, Dios te bendiga.
estaba Bernabé, Dios te bendiga, Heriberto Zamora Saavedra, Dios te bendiga también, Jimena Carvajal, Ronina también de Coyhaique, me imagino que allá en Coyhaique, si aquí está frío, me imagino en Coyhaique puede estar, no sé cuánta tarea, pero me imagino muy helado. Valentina también Vargas, Dios te bendiga, cielo, si te use en la palabra, amén. Gloria Báez, Dios te bendiga, Glorita, ya en Olavarría, Argentina. Ahí estamos, ¿verdad? Abriendo también Casa para el Señor, tu enlace familiar Argentina, ahí en Olavarría también, trabajando al Señor, y ahí están unos obreros trabajando, abriendo también esa casa también para bendición y edificación. Mi madre, Dios te bendiga. María de los Ángeles, bendiciones, pastor, sea bendecido. Bertita Gatica, viendo el video, Dios te bendiga también, Bertita. Hola mi pastor, que Dios te bendiga, cada día más agradecida por ser nuestro pastor y por sus enseñanzas y su amor. Muchas gracias por eso. Saludos mi pastor, dice Bertita, Dios te bendiga, Bertita. Y Ronina, saludos también para allá, para Coyhaique. Si tú estás ahí ya siguiéndonos, llámanos al 22 553 0811, 22 553 0811. Llámanos, haznos partícipe de esa llamada para poder bendecir tu vida, bendecir tu casa, bendecir tu hogar. Hoy quiero compartir unos momentos por medio de la reflexión de la palabra, y quiero que compartamos, ¿verdad?, una porción de los tiempos que estamos, ¿verdad?, viviendo. Hay un párrafo bíblico que es bien de alguna manera tomado y conocido y repetido, que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 24, cuando estamos hablando acerca de alguna de los eventos o algunas circunstancias del tiempo final, que la iglesia de alguna manera debe estar preparada o equipada en este tipo de enseñanza. Hoy día hablando acerca del cuidado familiar. Qué importante es poder cuidar y poder de alguna forma proteger a nuestra familia de las cosas que están viniendo sobre la tierra, sobre el sistema, sobre el ambiente en el cual estamos reunidos. Hoy más que nunca es importante que podamos tener ese debido cuidado con relación a nuestros hijos, con relación a nuestra casa, con relación a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, principalmente acerca de toda la influencia que viene de parte de las tinieblas, atacando, ¿verdad?, a nuestra casa, atacando a nuestra familia, atacando a nuestro ambiente. La palabra familia, lo hemos transmitido en algunos aspectos, en la palabra, en el latín, viene de una raíz que significa el pater familia, un núcleo de personas que participan del mismo alimento y de la misma comida. Eso se lo denomina familia. Pero también es importante ver la expresión de la palabra familia en hebreo, en el cual se escribe también la Biblia en el Antiguo Testamento. Usted sabe que la Biblia está escrita en hebreo, tiene una parte también en arameo, y también hay escritos, ¿verdad?, en griego. La palabra familia en hebreo, mispakha, significa mispakha en hebreo, y tiene unas letras que hablan de alguna manera de algo muy interesante. Parte de la palabra hei en el hebreo, que significa ventana. La palabra familia significa ventana. La segunda letra que ocupa significa cerco o cobertura. Ventana, cerco o cobertura es la segunda letra que ocupa. La primera, ventana; la segunda, cerco o cobertura; la tercera, lenguaje o comunicación. La cuarta palabra que ocupa, la cuarta letra es chin, y tiene que ver con diente o con la capacidad de comer. Y la cuarta o quinta última palabra es la palabra men, que significa esa capacidad de poder sobreponerte en el problema. De tal manera que la composición del nombre familia en hebreo es grupo de personas que tiene una ventana abierta en el cielo, que camina con cobertura, que tiene la oportunidad de comunicarse, que logra digerir correctamente el alimento. Por eso que hablaba yo acerca del grupo humano que come la misma comida, y termina con la palabra, ¿verdad?, en la letra men, que significa con la capacidad de sobreponerse en medio del problema. Agua que brota en el desierto, y en el tema, ¿verdad?, de la gematría bíblica, tiene su número 40, que tiene que ver con un término de prueba y un comienzo a otra etapa. Mire qué interesante es esto. Ahora, ¿por qué digo esto y por qué tomo el nombre, ¿verdad?, de lo que significa familia en el hebreo y lo que significa familia en el latín?
Porque curiosamente, en el párrafo de Mateo capítulo 24, nos habla que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, es interesante poder visualizar esto. Esta palabra la expresa Jesús cuando estaba de alguna manera en su peregrinaje. No estaba hablándolo en el mensaje del resucitado. Hay mensajes que el Señor entregó en su faceta de resucitado y hay otros mensajes que Él entregó en su faceta de peregrino. Cada uno de los mensajes que entregó como peregrino y resucitado son, de alguna manera, buscan exaltar el reino, pero tienen un distinto, ¿verdad?, amparo. Ahora, cuando Él entrega esta palabra, que el día y la hora nadie lo conocerá, la está entregando en la faceta de peregrino, porque ya en la época de resucitado, en la temporada de resucitado, ya claramente tenía una conciencia del día y la hora. Ahora, es importante poder ver también que la Biblia dice que el que tenga sabiduría cuente, que haga cuentas. Y nosotros, ¿verdad?, estamos llamados a ser un pueblo que tenga sabiduría, que pueda contemplar la sabiduría del tiempo final en el cual estamos viviendo y poder medir a través de los escenarios proféticos lo que está ocurriendo en todos los ambientes donde estamos nosotros caminando. Tanto el escenario mundo, el escenario cosmos, el escenario político, el escenario religioso. Hermanos amados, todos estos escenarios hablan también de la venida del Señor. Y aunque en muchos lugares no se predica acerca del arrebatamiento y esta faceta de lo que es el mensaje también cierto en la Biblia, también es importante traerlo a colación para poder prepararnos, para poder consagrarnos y apartarnos, ¿verdad?, de todas las cosas que han de venir. De hecho, la Biblia dice que debemos nosotros orar para tener fuerzas, para ser libres de todas las cosas que han de venir sobre la tierra. El versículo 37 dice que la venida del Señor va a ser como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora es interesante, el verso 38 dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró el arca. Ahora, es interesante ver que la predicación de Noé fue 120 años. La predicación de Noé duró 120 años. Qué tremendo, qué tiempo de perseverancia de poder predicar. Es decir, a la par del arca que estaba construyendo y que estaba levantando y que estaba edificando, Noé tenía la claridad del mandamiento y la instrucción que Dios le había dado. La instrucción era que él tenía que levantar un arca para salvar a su familia, como también salvar a los animales que Dios le había encomendado que entraran en el arca. Ahora es interesante que hay una instrucción para entrar al arca. Él dice, entra tú, entra tu esposa, entran tus hijos y luego entren todos, ¿verdad?, también los animales. Qué importante es no alterar el orden en la Biblia. El orden de los factores en la Biblia sí altera el producto. Usted no puede cambiar el orden de la Biblia porque la Biblia tiene un propósito, tiene un fluir y tiene un espíritu. Es muy interesante ver eso. Ahí nosotros podemos sacar otra también enseñanza de cómo es el orden para poder entrar al arca. ¿Cuánto quieres tú que entre tu casa, entre tu familia el arca? Entra tú, entre tu esposa y entre tus hijos. Y las esposas de tus hijos. Mira qué interesante es el orden. El arca era un diseño que Dios le entregó a Noé para este grupo de familiar. Es decir, el diseño del arca no era que toda la humanidad que estaba entrara al arca. El diseño era que ellos entendieran a través de la predicación que cada uno de ellos tenía que preparar su arca de salvación para su familia. Si alguien capturara la enseñanza, el mensaje de la predicación de Noé, que fue 120 años, pero nadie creyó a su anuncio, porque no habían visto que iba a caer agua como lluvia desde arriba. En la antigüedad, la tierra se nutría por un agua que brotaba de las fuentes de abajo, pero no había caído el agua de arriba. Por eso es que el mensaje de Noé era tan confuso y era poco creíble. Como también el mensaje de la iglesia, cuando hablamos de la venida del Señor y hablamos de las cosas que han de venir, aún la gente pudiese hablar como locura, como leyendas, como algo incierto, algo que no puede ocurrir o algo que no va a suceder. Sin embargo, que la gente no crea no quiere decir que no sea una realidad. Hay cosas que tú no conoces y porque tú no las conoces no quiere decir que no existan. Por eso es importante ver, pero también en el escenario profético estaban comiendo y bebiendo, una señal, es decir, no había una preocupación por las cosas que iban a ocurrir, es decir, había algo que atendía solamente a las necesidades físicas. Ponga atención, comiendo y bebiendo, satisfaciendo necesidades físicas, necesidades naturales. Qué interesante es esa señal. Hoy día la gente tiene un montón de prioridades con relación a satisfacer necesidades físicas, no espirituales.
Ahora otra señal dice casándose y dándose en casamiento. Usted dice, pastor, pero ¿cómo puede ser una señal profética del tiempo del fin esto? Es que claro, el matrimonio se da desde los comienzos, del inicio de la humanidad, de la dispensación, ¿verdad?, de Génesis capítulo 2, cuando se crea Adán y viene toda la estructura familiar. Entonces desde ahí que el matrimonio ya se instituido por Dios, que a Adán Dios le trajo una compañera y se formó el matrimonio, y en el huerto dando a luz vivientes y luego del huerto dando a luz murientes. Pero mire qué interesante es poder ver y poder entender esto. Luego dice casándose y dándose en casamiento, Mateo 24:38, que era una señal que se va a dar cuando venga entonces el Señor, hasta el día en que Noé entró en el arca. Interesante es que Noé significa que nos da reposo. Que nos da reposo, es decir, que las personas que van a entrar al arca tienen que ser gente que estén en reposo o que vivan el reposo. ¿Y cómo poder vivir yo el reposo? Tengo que tener todas mis áreas en paz de acuerdo a la palabra y de acuerdo a la enseñanza. Es muy interesante entonces poder evaluar ese tema. Por lo tanto, una señal del tiempo del fin no puede ser solamente el matrimonio de por sí, porque el matrimonio se ha dado desde el principio. Óigame bien, pero no ocupa la palabra matrimonio. Principalmente en esta versión y también en el original, en el verso 38, no ocupa la palabra matrimonio, porque la palabra matrimonio significa matriz única. Ocupa la palabra casándose y vuelve a repetir y dándose en casamiento. No dice construyendo matrimonios y dándose en matrimonio, dice casándose y dándose en casamiento. Entonces esta es una señal de lo que está ocurriendo en el tiempo en el cual estamos viviendo, cuando están todo lo que tiene que ver con la aprobación de matrimonios del mismo género, todo lo que tiene que ver con la ideología de género, todo lo que tiene que ver con este matrimonio de hombres con hombres, mujeres con mujeres, y todo lo que se está dando en medio de la sociedad, y no tan solamente en Chile, sino que también en distintas partes del mundo ya se está operando, en algunas partes legalizadas, en otros lugares estando en procesos de legalización, y que está ocurriendo como una señal del tiempo del fin. Ahora, y dice la Biblia en el verso 39, y no entendieron. Por eso que la voz del apóstol Pablo dice, Señor, os ruego que se abran los ojos de vuestro entendimiento. El problema es que cuando yo no entiendo, quedo sin provecho. Eso lo habla acerca del lenguaje. Cuando yo no tengo una revelación espiritual de lo que se me está hablando, puedo quedar sin entendimiento. Usted lo ve, que dice la Biblia en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 14, cuando se está hablando acerca del lenguaje, el lenguas, que es un lenguaje espiritual. Cuando yo no entiendo un lenguaje espiritual, quedo sin entendimiento. Al quedar sin entendimiento no tengo provecho, y la gente que no tiene provecho, no tiene entendimiento, entonces no va a entender la revelación del mensaje de Jesucristo y del tiempo que estamos viviendo. Por ende, no se va a preocupar de las cosas que están aconteciendo en su familia, las cosas que están ocurriendo en su hogar, en su matrimonio, aún con sus hijos. No lo va a entender, no lo va a digerir, no lo va a comprender. Es de ahí la importancia que nosotros debemos de preocuparnos por aquellas cosas que han de venir. Dice la Biblia, en aquellos días, verso 39, no entendieron hasta que vino el diluvio, hasta que vino la sentencia, y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. El campo también en la Biblia habla acerca del mundo. La Biblia dice que Jesús, el campo es el mundo. Y mire qué interesante, estarán dos de alguna manera en el mundo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Un sistema, ¿verdad?, de esclavitud y de trabajo. Gente, ¿verdad?, que está en la estructura del sistema bajo la esclavitud. Recuerda que la gente que estaba en el molino también estaba trabajando y estaba trabajando y funcionando en eso. Lo que tiene que ver con la etapa, toda la etapa de industrialización que está ocurriendo, el trabajo, la gente no tiene tiempo, el comercio, las transacciones, el crecimiento económico, el crecimiento, ¿verdad?, que se están dando en las naciones, y eso está todo operando hoy día, pero uno será tomado, el otro será dejado. Es interesante que la Biblia dice en el verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y eso es interesante. ¿Por qué nos dicen que debemos velar? Porque no sabemos. Es decir, debemos ser vigilantes y debemos estar guardando entonces nuestra vida, nuestra familia. Por eso esta enseñanza de estos minutos se llama el cuidado familiar. ¿Por qué? Porque yo debo entonces velar. Ahora, por mucho tiempo se enseñó que la venida del Señor será como ladrón en la noche, así lo dice la Escritura.
Pero mire qué interesante es esto, que el ladrón sorprende solamente al que está durmiendo, no al que está velando. Por eso la Biblia dice, velad pues porque no sabéis. Y como no sabéis, entonces tiene que estar preparado. Y luego viene al versículo 43 de Mateo 24, pero dice, pero pongan atención en esto. Pero deben saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría robar su casa. Qué interesante es que te están diciendo, vela porque tú no sabes. Pero si quieres saber, entonces tienes que velar, tienes que buscar, tienes que prepararte, tienes que andar indagando, porque fíjese algo, para aquellos que están velando, anhelando y esperando a la venida del Señor, este día no les va a sorprender. Este día va a sorprender a los que estén durmiendo, a los que estén, hermanos amados, ajenos a la revelación de la palabra de Dios y ajenos a la enseñanza de Dios, pensando que la vida, verdad, del creyente solamente consiste en ir al templo, ir y venir al templo. Voy a ir al templo, voy a cantar un rato, voy a escuchar una palabrita, me voy a ir para mi casa y voy a seguir toda la vida en esto. La vida del Hijo del Señor no consiste solamente en tener una cultura de templo. La vida del Señor consiste en tener una comunión y una relación con Cristo. Una cosa es ir al templo, otra cosa es tener relación con Cristo. Hay gente que se le pierde Jesús en el templo. Hay gente que puede servir en el templo, sirve en la obra de Dios, pero se les perdió el Señor, perdieron el sentido de valoración. Y dice el apóstol Pablo, tengo la preocupación apostólica de así como la serpiente con la astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también engañados, apartándote de la sincera devoción a Cristo. Miren lo interesante es apartándonos de la sincera devoción a Cristo. Hay gente que ya se apartó hace rato de la devoción a Cristo. Y se apartó hace rato, ¿por qué? Porque entramos en una estructura de alguna manera sistemática, religiosa, donde aprendemos, ¿verdad?, a cantar, pero no hemos logrado conectar con la faceta de adoración. Aprendemos a ir al templo, pero no tenemos una revelación de las cosas que ocurren en el templo. Aprendemos, hermanos amados, a leer, pero no aprendemos a escudriñar, a buscar la revelación en la palabra. Aprendemos a cumplir con mandamientos, con normas, pero no buscamos la revelación que hay tras esos principios. Y esto puede ser peligroso porque el inadecuado o el no cuidar a nuestra familia, el no tener un cuidado familiar, hermanos amados, puede indagar en que nosotros perdamos estructura y perdamos también enseñanza. Y el apóstol Pablo lo enseña, el apóstol Juan lo enseña, el apóstol Pedro lo enseña, las cartas apostólicas lo enseñan, la Biblia lo enseña, pero Jesucristo nuestro Señor lo enseña. Y luego dice, por tanto, también estad entonces ustedes preparados. Qué interesante es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué tienen que estar preparados? Esa palabra, ¿verdad?, que leímos recién, también habla de que nosotros debemos estar apercibidos. Es decir, debemos estar condicionados, ajustados. Y esa palabra también podríamos entenderla con un equipamiento doctrinal adecuado. Si yo no tengo el equipamiento apostólico, si no tengo el equipamiento profético, si solamente tengo un equipamiento pastoral, yo puedo quedar limitado a algo. Si no tengo el equipamiento magisterial que me revela, que me entrega instrucción por medio de la palabra, yo puedo quedar cojo. Si no tengo, hermanos amados, el equipamiento evangelístico, voy a entender y no voy a comprender la importancia que es poder evangelizar aún a los que necesitan ser evangelizados, como también a los que ya están evangelizados, porque, como le venía diciendo recién, a algunos se les perdió el Señor hace rato. O sea, debes estar acondicionado, preparado, ajustado, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando no pensáis. Y esa palabra, cuando no pensáis, es la palabra griega dokeo, que significa cuando tú menos pienses o te imagines que puede ocurrir, va a ocurrir. Qué importante entonces poder entender este concepto. Ahora, qué importante también es poder evaluar en la palabra si supiese. Si supiese, esa es la palabra, si lograra saber, si lograra percibir, si lograra comprender cuándo se va a dar este evento, de cierto cuidaría su casa, velaría por su casa, velaría por su familia, velaría por su morada, velaría por su residencia, no dejaría que le profanara en su casa. Y una de las traducciones de profanar es violación. No dejarían que violaran su casa, usurparan su casa. No dejaría
que le minaran su casa, que le penetraran para robar. Y no tan solamente hablamos acerca, hermanos amados, de un robo físico, de algo, hermano amado, material, sino que esa palabra dice, velaría para que no le penetraran para robar. Y es interesante la palabra que ocupa acá, porque, hermanos amados, si usted va al original griego, comienza a buscar, hermanos amados, las raíces y habla acerca de un conducto por el cual atraviesa como una puerta, denotando el canal de un acto, la composición, en un sentido, un conducto por medio de que aquel que estuviera velando se daría cuenta que no podrían, hermanos amados, robar o usurpar o profanar su casa si lograra identificar por qué medio o de qué manera buscan entrar a su ambiente. Qué importante es entonces el cuidado profesional. Esa es la Biblia, entonces lo entrega, que es cavar como en tierra. Mire qué interesante es cómo se da entonces ese robo. Ese robo se da porque están cavando por medio de la tierra. Quiere decir que un cristiano que tiene una mentalidad de morador de la tierra, que tiene su mentalidad solamente puesto en la tierra, en las cosas terrenales, materiales, superficiales, en vanidades, en cosas ilusorias, no se va a dar cuenta cuando venga esta manifestación de la venida del Señor, porque su mente está codificada solamente en un evangelio de tierra. El reino aquí, el reino ahora, todas las cosas son acá. No hay una preparación para participar del arrebatamiento, para guardarnos, para cuidarnos, para santificarnos. Por eso es que tu familia tienes que cuidarla. El cuidado familiar es muy importante. 22-5530-811, 22-5530-811 es el teléfono que estamos, ¿verdad?, haciendo este programa para poder participar también por medio de la oración. A lo mejor tú eres pastor, sabes que yo en algún tiempo estuve sirviendo al Señor, estuve en la casa, estuve en este amparo cristiano, pero me aparté, me alejé, no me apercibí, no me preparé y abandoné lo que era respecto a la enseñanza. Entonces el Señor dice, ¿quién será el siervo prudente y fiel al cual su Señor puso sobre su familia para que le den alimento a tiempo? Mire qué importante es la faceta entonces nuestra de poder cuidar nuestra familia, de poder darle el alimento a tiempo. ¿Qué tipo de mensaje estamos trasladando a nuestra familia? ¿Qué tipo de mensaje estamos trasladando a aquellos que nos pusieron al cuidado espiritual? ¿Qué tipo de mensaje estamos trasladando? Por eso dice la Biblia, dichoso es aquel siervo al cuando su Señor venga le encuentra haciendo así, como velando, como entregando el alimento a la hora, como en fidelidad. ¿De qué forma? En prudencia, porque de cierto le pondrá sobre bienes, los pondrá sobre sus bienes. Este párrafo siempre lo toman como un aspecto económico o financiero, lo pondrán sobre los bienes. Y se toca un ángulo solamente que tiene que ver con la faceta de la prosperidad financiera. Sin embargo, esto es más profundo que esto porque está hablando acerca de la venida del Señor. Entonces, hermanos amados, recuerde que la Biblia dice, se pondrán sobre los bienes del Señor. Lo pondrá sobre sus bienes. ¿Cuáles serán los bienes del Señor? El verso 48 dice, y aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir. Ya tanto que hablan del arrebatamiento, tanto que hablan de la venida del Señor y no ha pasado nada. Y dice la Biblia que dice en su corazón, tarda en venir, y comenzaré a herir a sus consiervos. Por eso también es importante ver que una de las señales de aquel que ha tomado la venida del Señor por tardanza, comienza a tener pleito con otros siervos. Comienza a criticar a otros siervos, comienza a hablar mal de otros siervos, comienza a generar conflictos con otros siervos. ¿Por qué? Porque no ha logrado entender la revelación de lo que es, hermanos amados, la venida del Señor. Recuerde que una de las señales del siervo de Dios es que el siervo de Dios no es contencioso, no es pendenciero. Entonces mire qué interesante poder comprender esa revelación de esto. Bienaventurado será aquel que se prepara, el que comienza a herir a sus siervos y aún a comer, a beber, de alguna manera enfoca satisfacer necesidades solamente materiales. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera, y vuelvo a repetir el concepto, que no espera, y a la hora que no sabe,
y le cortará por medio y pondrá su parte lo pondrá aparte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, es decir, será apartado para pasar la época tribulacionaria. Ahora mire qué interesante es poder ver la demanda espiritual que Dios nos está haciendo con relación al cuidado de nuestra familia. Hoy, más que nunca, debemos poner atención a lo que están ocurriendo, mensajes por redes sociales, mensajes por YouTube, mensajes por televisión, ambientes en el colegio, universidades, filosofías. Hoy el humanismo, hoy en distintos lugares se está haciendo una apología de la defensa del humanismo y del razonamiento que no, Dios no nos manda a nosotros a no pensar. Dios nos dio la facultad de pensar, pero la Biblia dice que por la fe entendemos, es decir, que por medio de la fe tiene que venir una revelación para poder entender o comprender aquellas cosas que Dios necesita que entendamos. Cuando yo no entiendo, el enemigo arrebata la semilla sembrada en mi corazón. Y eso puede ser muy peligroso, porque hay mucha gente que hace rato perdió la semilla que ha sido sembrada en el corazón. Entonces mucha gente no se quede con la idea de que usted es de cuna cristiana, no se quede con la idea de que no, los papás lo llevaron al templo y en algún momento fue al templo. Hermano, porque usted, aunque duerma en un garage, eso no lo hace un auto. Y aunque usted vaya al templo, eso no lo hace un hijo de Dios legítimo. Entonces el hijo de Dios legítimo tiene que tener señales, tiene que tener cualidades, tiene que tener un comportamiento adecuado, tiene que tener un lenguaje, tiene que tener una visión, tiene que tener una enseñanza. El hijo de Dios legítimo tiene que tener cualidades legítimas. ¿Para qué? Para que califique como hijo de Dios. La Biblia dice que somos hijos de paz. ¿Eres un hombre de paz? ¿Hay paz en tu casa? ¿Trasladas un mensaje de paz? ¿Cuál es el tipo de mensaje que está cargando en su corazón? ¿Hay paz en tu familia? ¿Hay paz en tu matrimonio? La Biblia también dice que la venida del Señor va a ser como en los días de Lot. ¿Te fijas que Noé significa reposo y Lot significa cobertura? Será también enseñarte como una señal de que en los días del Señor, que cuando venga esa manifestación, la cobertura va a ser una faceta muy importante. Lo que es estar bajo sombra, lo que es estar bajo tienda, es una faceta muy importante. Porque cuando yo tengo tienda, de hecho esa fue una de las primeras estaciones en las cuales habitó el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud. Cuando salió de Egipto, el primer lugar donde se estableció fue en Sucot, y Sucot significa tienda, significa cobertura. O sea, una de las primeras enseñanzas que nosotros debemos entender es que la cobertura nos entrega enseñanza para poder participar, hermanos amados, de aquel día bendito y glorioso. Lot, como bien digo, no logró cuidar su familia. Si Lot era tan justo, la Biblia dice que Lot era el justo Lot. Pero ¿por qué Lot permanecía viviendo en Sodoma y Gomorra si dice la Biblia que él afligía su alma por las cosas que acontecían? Si tú te das cuenta que hay un ambiente nocivo donde está tu familia, donde se está corrompiendo, donde hay un ambiente completamente, hermano, destructivo para tu familia, cualquier padre de familia, en cualquier hogar tomaría la decisión, no es un buen lugar para tener a mi familia, para estar con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, me voy a mover. ¿Por qué? Porque no es un lugar coherente. La pregunta sería entonces, ¿por qué Lot permanecía viviendo en Sodoma y en Gomorra a pesar que dice la Biblia que afligía su alma por todas las cosas que acontecían en aquel lugar? La respuesta es que Lot tenía receptores dentro de él que le hacían estar ligado a esa faceta económica, porque, hermanos amados, cuando él decidió irse a Sodoma y Gomorra, no fue una elección espiritual. De hecho, dice la Biblia que vio la llanura del Jordán como de riego, productiva, y él pensó y dijo, me conviene porque ahí voy a poder prosperar, voy a poder ganar recursos, y arrastró, y dice la Biblia que él levantó sus tiendas poco a poco hasta cuando terminó viviendo en Sodoma y en Gomorra. ¿Cuántas familias no se empezaron a alejar día a día, no por decisiones espirituales, sino por decisiones de alguna manera superficiales o terrenales? Se fueron por dinero, se fueron por un mal consejo, se fueron por la vista de sus ojos, se fueron por un pleito, un problema, y se alejaron, y se alejaron, y se alejaron, y hoy están viviendo aún, hermano amado, en este diseño de Sodoma y de Gomorra, como estructura y ángulo de enseñanza de aquellos que están lejos del Señor y están habitando en un lugar contaminado.
Y la Biblia también nos enseña que nosotros no vamos, hermanos amados, a huir de alguna forma para ser, ¿cuál es la palabra? Esta persona que se van a vivir a los cerros, a los montes, se me fue la palabra. Ermitaños. No son ermitaños, porque si no, no podría usted compartir con nadie. Dios no le está diciendo eso. La Biblia dice que usted es sal de la tierra y el luz del mundo. Entonces Dios espera de usted, Dios espera de mí, que nuestras familias sean luz, sean sal. La sal preserva y la luz ilumina. Y Lot, hermano, viviendo en Sodoma, viviendo en Gomorra, tenía que, hermanos amados, salir de ese lugar. Fue tan, hermano amado, la ligadura que tenía con esa ciudad, que los ángeles tuvieron que ir a sacarlos. Y dice la Biblia que ellos alargaron la mano para poder arrastrarlos y sacarlos, porque no estaban tampoco completamente convencidos del mensaje. Y cuando los sacaron, hermanos amados, llevaron a Lot, pero usted ya sabe la historia de la esposa de Lot, que da vuelta atrás su mirada, porque aunque ella salió de Sodoma, Sodoma no salió de su corazón. Y ella volvió atrás y tuvo una sentencia. El engaño sodomita corrompió la mente de las hijas de Lot, y emborracharon y embriagaron a su padre, y tuvieron una relación incestuosa, donde nacieron los moabitas y los amonitas, de los cuales luego se levantan potestades y de alguna manera manifestaciones espirituales negativas, porque recuerda que la Biblia habla de que Moloch era Dios de alguna manera de la tierra y Dios de los amonitas, donde sacrificaban niños. Por eso que nosotros tenemos que tener el debido cuidado de nuestra familia. La pregunta es, ¿qué le estás corrigiendo a tus hijos? ¿Estás supervisando las amistades? ¿Estás supervisando sus amistades? ¿Estás supervisando su Facebook, su WhatsApp, su Instagram? ¿Estás dándote cuenta de las redes que están involucradas con tu hijo? ¿Dónde va? ¿Estás poniendo atención en los horarios que él debiera estar en la casa y los horarios cuando no llega la hora? ¿Estás pendiente de ese tema? ¿Estás pendiente de la enseñanza y la influencia que están sembrando en su corazón? O también tú mismo, ¿qué tipo de mensaje estás recibiendo en tu corazón? A dónde tú trabajas, a dónde tú moras, dónde tú te desarrollas. ¿Qué tipo de mensaje está recibiendo tu esposa, tu familia, tu lugar? Porque eso también va a ser sembrado en tu corazón. Y la Biblia dice que cuando un padre se duerme es cuando el enemigo le siembra cizaña en su campo. Y luego cuando el padre de familia se da cuenta, ya el tiempo se hace tarde, porque no logran sacar la semilla que está en el corazón, no logran sacar la semilla que fue plantada en su alma. Y por eso muchos que partieron en el camino del Señor hoy se han extraviado. Por eso este mensaje también, esta enseñanza en el día de hoy busca exhortarte de parte del Señor a que pongas atención en el cuidado de tu familia. Ponga atención en qué tipo de alimento usted le da. Eso significa el pater familia, el pater familia, el que le da el alimento, el que participan del mismo alimento. ¿Cuál es la doctrina en la cual estás siendo entregado tú y estás entregando tu familia? Si no eres conocedor del Señor, qué importante es que tú le des la oportunidad de Cristo para poder acercarte a Él y para que Él pueda traer una completa revelación a tu vida de las cosas que han de venir. Qué importante es poder buscar y poder comprender y entender que la venida del Señor está a las puertas. Que la venida del Señor está a las puertas. Hoy día estamos cruzando de alguna manera la frontera. Estamos en el 2018. De la época de Adán al año cero son 4.000 años. Del año cero que vino el Señor, la fecha 2.000 años. Y estamos en 2018 avanzando ya en el séptimo día de Dios, del Padre, en el tercer día del Hijo, y en el séptimo día había reposo, en el tercer día había resurrección. Por lo tanto, hermanos amados, estamos viviendo tiempos finales. Lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en todo el mundo hablan de los días que se están cumpliendo con respecto a la venida del Señor, y nosotros como iglesia y nosotros como heraldos de Cristo, mensajeros de la palabra, tenemos que estar preparados para aquellas cosas que han de venir sobre la tierra. La Biblia a nosotros nos ha enseñado que vendrá hambre, guerra, rumores de guerra, terremotos, megaterremotos que vendrán. La Biblia dice que la gente tendrá expectación por el bramido de las olas, tendrá comezón de oír, por eso que se levantarán muchas doctrinas de demonios.
La gente de la Biblia dice que si es posible engañarán aún a los escogidos, pero las multitudes van a ser engañadas. Las multitudes se engañan, los escogidos van a intentar engañarlos. Pero hay otro segmento que dice la Biblia que son los fieles. Por eso que tenemos que llegar a la estatura de fieles. Ahora, ¿cómo se pierde la fidelidad? ¿Cómo se pierde la fidelidad cuando yo dejo de atender el consejo? Cuando dejo de atender el consejo se pierde la fidelidad. Por eso que es interesante aprender a oír el consejo de la palabra del Señor. Esto le confrontó el Señor al pueblo de Israel y les dijo, oh, oíd cielos. En Isaías 1, si usted lo quiere leer, oíd cielos, escuchad tú, tierra, porque te habla el Señor. Te crié como hijo, te levanté, pero luego tú te rebelaste contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor. Mi pueblo no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Y volvemos a la carga con el tema del entendimiento, no tiene entendimiento. Entonces el Señor empieza a hablarle de todas las cosas que ellos estaban haciendo. Y luego, hermanos amados, es interesante ver la reflexión que hace el Señor con relación a Israel, con relación a su pueblo, con relación a lo que estaban haciendo ellos. Estaban haciendo ellos las cosas inadecuadas, cargados de iniquidad, cargados de no aprender lo correcto, no buscaban la equidad, no buscaban el juicio, no hacían derecho al huérfano, no amparaban a la viuda. Y el Señor le estaba diciendo que vinieran. Y luego le dice, ¿cómo te has transformado siendo una ciudad fiel en una ciudad infiel? ¿Cómo te transformaste en esto? ¿Cómo involucionaste a esto? Y ahí entonces viene el versículo 26 y dice, te restituiré, volveré a levantarte tus jueces como en el principio y tus consejeros como los primeros. Quiere decir que una de las cosas que hace que uno pierda la fidelidad es la ausencia del consejo y la ausencia de autoridad sobre la vida. Por eso es que es importante ser hombres sujetos a autoridad, porque tener una cabeza espiritual nos va a ayudar a poder ordenarnos y mantenernos en la sincera devoción y la fidelidad a Cristo. Si es que yo atiendo el consejo. Si yo no lo atiendo, no voy a aprender. Qué importante entonces aprender la palabra y reflexionar en la enseñanza del Señor. Son las 22:48. Te he hablado abundante palabra durante bastantes minutos y quiero que podamos reflexionar en esto. Puedes llamarnos al 22-5530-811. 22-5530-811. Esta es la oportunidad para que tú también abras tu corazón al Señor y le puedas decir, sí, Señor, yo quiero despertar a esta condición espiritual en la cual yo me encuentro, quiero volver a tu camino, quiero volver a tu palabra. Y esta es la oportunidad para que te reconcilies con el Señor, que nos pueda llamar, podamos orar por ti, podamos orar por tu familia. A lo mejor tú te encuentras en un conflicto familiar tremendo, el único que puede ayudarte es el Señor. Te encuentras en una crisis matrimonial, el único que te puede ayudar es el Señor. Te encuentras un problema con tus hijos, lo único que te puede ayudar es el Señor. Te encuentras en alguna circunstancia difícil, la única respuesta se llama Cristo. Él es la puerta que se abre para poder atender y para poder ayudar. Como siervos del Señor hemos, ¿verdad?, venido con la intención de poder, junto a los hermanos, poder bendecir tu casa, bendecir tu familia, bendecir tu hogar, bendecir a tus hijos. Es el anhelo de poder llevar una palabra de parte del Señor que te haga reflexionar. La palabra, los medios radiales llegan a tu casa, llegan a tu vehículo, llegan a tu lugar de trabajo, lo vas a poder ver en las redes luego del programa, etcétera, etcétera, etcétera. A todo el norte, el sur, a otros países llega la enseñanza. Y lo más importante que busca la palabra del Señor es que llegue a lo más adentro de tu corazón, a tu espíritu, llega dentro de tu espíritu, se transforma en una convicción para que pueda haber una verdadera revelación en tu vida y un entendimiento pleno de las cosas que han de venir. Por eso que te invito y te insto a que nos puedas llamar en este día y puedas, ¿verdad?, pedir un consejo, pedir una oración y poder orar por ti. Para poder orar por tu familia, poder orar por tu casa, poder orar por tu matrimonio, poder orar por tus hijos. Qué importante es hoy día cuando son tan atacados por medio de tantas ideas, tantas cosas, que es preocupante. Cómo las tinieblas no dan tregua, desde la universidad, secundaria, enseñanzas básicas, jardines infantiles, primaria,
cómo se ha regado todo lo que tiene que ver con un pensamiento construido y erigido por medio de las tinieblas, preparando lo que tiene que ver con el tiempo del fin y cómo nosotros debemos de orar para que nuestras familias sean guardadas. La Biblia dice: orad para poder tener fuerzas, para ser libres de todas las cosas que han de venir sobre la tierra. Yo no vengo con el fin de poder entretenerte, yo vengo con el fin de poder edificarte por medio de la palabra. Vengo con el fin de poder trasladarte un mensaje que pueda hacerte reflexionar, que te pueda hacer volverte al Señor, que pueda hacerte despertar de la condición en la cual tú te encuentras y poder de alguna manera despertar del sueño de la indiferencia, poder despertar de un camino y una mentalidad lejos del Señor, orando para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos, orando para que Él, si tienes alguna deuda pendiente y la has fallado al Señor, la has conocido, vuélvate al Señor, vuélvete a Él. La Biblia dice que cuando tú te vuelvas a Él, Él se volverá también a ti. Él nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Por lo tanto, en esta noche te animamos a que te puedas volver al Señor. Vuelve por amor a tu casa, vuelve por amor a tu familia, vuelve por amor a tus hijos, vuelve por amor a tu esposa, a tu esposo, vuelve por los que hoy también se están extraviando. Hoy hay una oportunidad para volver a los caminos del Señor, para que tu familia no se extravíe, para que tu familia no se mantenga extraviada, no se desvíe, sino que permanezca bajo el amparo y bajo la enseñanza del Señor. Hoy es nuestro anhelo bendecirte de parte del Señor. Hoy es importante bendecir la casa de su pueblo y bendecir a sus hijos, orando por toda petición de salud, orando por toda situación y toda crisis familiar, suplicando que el Señor venga ayudándonos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que vengas tú derramando sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre todos aquellos que están escuchando el mensaje de tu palabra, aquellos que están atendiendo al mensaje de la palabra y de la enseñanza. Que venga sobre todos ellos, Señor amado, un espíritu de arrepentimiento, un don de arrepentimiento, para que podamos volvernos, Señor amado, a ti, como tu palabra así lo dice, que nos volvemos a ti, tú te vuelves a nosotros. Señor amado, si nuestros pecados fueren como la grana, tu palabra dice que como la nieve serán emblanquecidos. Si eso han cometido alguna falta, Señor amado, rogamos perdón, para que tú nos laves, para que tú nos limpies, para que tú nos purifiques, nos renueves, para que sea quitada sobre nuestra vida toda iniquidad, toda rebelión, todo pecado, toda mancha en nuestra jornada, en nuestro caminar. Para que tú te acuerdes de nuestras familias, Señor, y tengas de ellas misericordia. Para que tú te acuerdes de nuestro matrimonio y tengas de nuestro matrimonio misericordia. Para que tú te acuerdes de nuestros hijos, Señor, y no sean, Señor amado, perdidos ni extraviados, sino que si están en tu casa se afirmen, y si están lejos de ti, vuelvan a tus caminos, Señor bendito. Papito Santo, oramos en este día para que tú pongas una cobertura, una protección, un amparo y un cuidado sobre todos nosotros, sobre toda nuestra familia, sobre todos nuestros hijos, Señor, y que la bendición tuya repose sobre nuestra casa. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos aquí caminando entonces, ¿verdad? Cerrando este programa, orando a Dios para que tu vida sea bendecida. Te deseamos de todo corazón que el Señor te acompañe, te guarde y que la mano del Señor esté reposando sobre ti. Te bendecimos. Nos vemos mañana en otro programa y te esperamos en la casa del Señor. Muchas bendiciones.